Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana de jueves 4 de julio. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por preferir continuar su mañana con este programa de Buen Día que tengo que decirle con mucho cariño. Preparamos para usted todos los presentadores, los periodistas, los iluminotécnicos, los camarógrafos que están aquí en planta, todos. Y también los especialistas que toman de su tiempo para poder ayudarle a usted con temas que esperamos le sirvan a usted y a su familia. Esa es la idea del programa, ese es el objetivo. Y bueno, llegamos a jueves, casi fin de semana, así que con las mismas ganas de poder servirle a usted como lo merece. Espero que esté listo ya para tener su cafecito, su tecito, lo que usted quiera, porque vamos a tener un programa bien especial. Voy a comenzar con un tema que es bastante frecuente y tiene que ver con la migraña. Solo las personas que padecen episodios de migraña saben lo molesta y, si se quiere decir de alguna manera, hasta desesperante que puede ser este padecimiento. Curiosamente, lo presentan más las mujeres, pero hay que decir que la migraña no respeta ni género, ni edad, absolutamente nada, aunque ustedes, las mujeres, lo padecen con más frecuencia. ¿Cuál es la razón? Bueno, el especialista que tenemos hoy, que es don Manuel Hernández, neuroradiólogo, nos va a explicar mucho sobre el tema. Recuerde que el Facebook está a su disposición para que usted le haga las consultas al doctor, o si bien quiere enviar un video para poder conocerle, tiene que marcar al 6087-7777. No para llamar, sino para que usted se grabe en un videito corto y nos explique su consulta, y el doctor con todo gusto también le va a responder. Don Manuel, bienvenido. Qué gusto tenerlo acá, doctor. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Bien, por Gracias dicha. por la invitación. Es un padecimiento tan frecuente, doctor, que incluso usted decía, puede hablarme como especialista y también como paciente. Sí, en el mundo se estima estadísticamente que un 13% de la población general padece de migraña. Cuando lo subdividimos, que ahora que vos decías que las mujeres padecen más, se dice que un 18% de las mujeres padece más migraña que los hombres. Los hombres andan alrededor de un 6% de padecimiento de la migraña. Por lo tanto, es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Factores que pueden generar en la mujer una mayor frecuencia de padecimiento: el hormonal, como siempre es genético, asociado a hormonal, y otros factores que van a tener que ver con coagulación, ¿ok? Que van a generar esas crisis y que se han puesto en las teorías de generación de la migraña. Sí, doctor, yo entiendo muy bien, porque a veces la gente cuando habla de migraña está pensando en un dolor de cabeza, y sé que no necesariamente es esto, y me gustaría que usted nos planteara las principales diferencias. Vamos a ver, la migraña es una de las formas de dolores de cabeza. Dolores de cabeza hay muchas. La migraña es una de las formas. ¿Qué es la diferencia? Que tiene características específicas. ¿Cuáles? 1, usualmente es mitad de cara. 2, sienten las personas como que el corazón lo tienen dentro de la cabeza pulsando. 3, usualmente la luz o sonidos fuertes te generan más dolor. Y eventualmente se van a acompañar de náuseas y vómitos. Entonces, esas características de mitad de cara, pulsatilidad, van a ser las características fundamentales de definición de migraña. Cuando ya nos duele toda la cabeza, podemos decir cefalea tensional, cefalea occipital, neuralgia del trigémino, pero la migraña tiene que contemplar al menos 2 características: mitad de cara, pulsatilidad. Ahora que usted habla de la neuralgia, por ahí va también la siguiente pregunta, doctor. Sí, cuando usted dice que es la mitad de la cara, con una migraña también puede doler la cara, ¿o estoy pensando en una zona específica de la cabeza? Vamos a ver, la migraña como teoría de inicio es que van a haber trastornos vasculares que van a producir vasoconstricción, que los vasos se cierran, pero a la vez que en otro momento se dilatan. Eso va a disparar una serie de mecanismos y producción de sustancias que van a estimular el nervio de la sensibilidad de la cara. Nuestro nervio de sensibilidad de la cara se llama trigémino y tiene que ver no solo con sensibilidad de la cara, sino también con sensibilidad de una estructura que rodea al cerebro que se llama dura madre. Esto va a generar que una vez que se liberen las sustancias, el dolor va a ser específico de acuerdo al nervio que esté más activo. Si es el nervio trigémino del lado derecho, vamos a tener más dolor del lado derecho. Si es el nervio trigémino del lado izquierdo,
vamos a tener más dolor del lado izquierdo. La neuralgia es simplemente que no hay ese mecanismo desencadenante vascular, sino que simplemente hubo un estímulo al nervio y eventualmente tuvo dolor la persona en un sitio de inervación de ese nervio. Entonces esa es la diferencia. Uno es que tiene un origen vascular, pero siempre va a estar asociado al trigémino porque es el nervio de la sensibilidad, o simplemente como la neuralgia, que es un estímulo directo al nervio. Se refería usted hablando de las causas en las mujeres de un tema hormonal que aquí juega un papel importante. En el caso de los hombres y a nivel general, doctor, ¿es posible establecer causas principales de por qué se desarrolla una migraña? Vamos a ver, siempre hemos dicho que la mayoría de las enfermedades tienen un componente genético. Entonces en la familia, por decirte como yo, que soy migrañoso, tengo a una madre o a un padre que es migrañoso, un tío. Y yo ya tengo esa predisposición genética. Pero además se dice que las personas que sufrimos migraña tenemos una hiperreactividad de la corteza cerebral, o sea, nuestra corteza cerebral es muy sensible a ciertos estímulos y que producen que la corteza haga disparos eléctricos y eso estimule la vasoconstricción, dilatación de los vasos sanguíneos, que es una de las formas, una de las teorías que es para que se genere la migraña. Pero de por sí ya tenemos esa hipersensibilidad. ¿Qué pasa? Van a haber factores que van a desencadenar que eso que ya para nosotros es sensible sean disparadores de ese trastorno eléctrico. Por ejemplo, luces, sonidos muy fuertes, algunos alimentos, estrés, ansiedad. Todos esos factores podrían contribuir en la rifa para que nosotros podamos tener una crisis de migraña. Una persona, doctor, que presenta dolores de cabeza recurrentemente, de modo crónico, ¿ya puede concluir que está padeciendo de migraña? ¿O hay síntomas? Me hablaba usted de la pulsatilidad, de esto que uno siente como picotazos en el dolor, pero hay síntomas todavía que puedan detonar y decir, bueno, esto es migraña. Vamos a ver, la migraña tiene dos grandes familias. La migraña con aura, migraña sin aura. ¿Qué es el aura? Es el aviso sensitivo o el trastorno sensitivo que nos predice que nos va a dar un dolor de cabeza. ¿Cuál es? Visión borrosa. Hay gente que una hora antes del dolor de cabeza va a ver luces o se le van a ver puntos negros en alguno de los ojos, o va a tener un hormigueo, una sensación de adormecimiento de una mano, de la cara, o puede ser que se le ponga la visión totalmente borrosa. Eso es un aura. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente ya nuestro cerebro ya está empezando a disparar ese trastorno eléctrico a la sensibilidad, que algo lo detonó. Pero después viene ya el proceso de vasodilatación y vasoconstricción, que va a generar las sustancias nuevamente y va a producir el dolor de cabeza de la mitad de la cara. Se dice que puedes tener migrañas esporádicas o crónicas. Las esporádicas es que una persona, el estímulo le va a dar una vez al mes. Pero ya cuando se hace crónico es porque él va a tener 2 episodios por semana o más de 4 episodios en 15 días o más de 8 episodios en un mes. Ya cuando estamos hablando de 8 episodios de dolores de cabeza al mes, ya eso decimos es una migraña crónica que cumpla con la pulsatividad, el dolor en el cráneo del lado derecho y eventualmente que sea acompañado de náuseas, vómitos y que algo lo haya desencadenado. Todo paciente o toda persona migrañosa, si presenta aura, estos avisos de que va a darle el dolor de cabeza, ¿siempre va a ser esta conducta o puede que en algún momento presente migraña de un momento a otro sin esperarlo y otras veces sí le avise? Los que tienen aura usualmente ese va a ser su alarma, tengo aura, dolor de cabeza. Pero hay migrañas que no presentan auras. Entonces no necesariamente voy a tener ese aviso con anterioridad que me va a decir que ya me va a dar un dolor de cabeza. Entonces esas personas pueden tener migraña sin aura. Okay, esas son las dos grandes familias. Aquel que yo le aviso y que le manifesté de alguna manera que me va a dar migraña y otros que sin previo aviso nos empezó el dolor. ¿Hay niveles de migraña, doctor? Sí, claro, como todo hay leve, moderado, severo en cuanto a intensidad de dolor. ¿Okay?
Pero después, en cuanto a cronicidad o periodicidad, es qué tantos episodios de dolores tengo yo en una semana, en un mes, y cuánto me dura. Porque, por ejemplo, se dice que es normal que un cuadro de migraña dure entre 4 y 72 horas. Ese es el cuadro de migraña, o sea, una persona que sufre un dolor durante 4 horas o 72 horas. Pero si ya pasa de las 72 horas, ya empezamos a decir que está en un estatus migrañoso. Y hay que ser un poquito más agresivo en el tratamiento porque yo no sé si alguien puede tolerar un dolor más de 72 horas. Puedo imaginarlo, pero sí. Bastante es complicado. Sumamente, exactamente. Para la persona es angustiante, desesperante y sumamente doloroso. Entonces, no es lo mismo tener un dolorcito leve, 4 horas, que un moderado, 72, o un severo, 4 horas. O sea, entonces, todo va a depender de la intensidad y la duración. ¿Le ha sucedido a usted como paciente, doctor? Yo soy migrañoso desde que era niño. Y a mí, yo me acuerdo, yo no podía ir a los actos cívicos porque me daba sol, el calor, la deshidratación, me desencadenaba la migraña, no podía estar en un acto cívico si no comía. ¿Por qué? Porque me desencadenaba la migraña y llegaba todo descompuesto a la casa, ¿no? Y uno decía, ¿qué es esto? O sea, qué mal se siente uno de niño. Y posteriormente hubo periodos en la adolescencia, en la adolescencia tardía, que no tuve periodos de migraña, pero ya conforme vamos también aumentando la actividad, las responsabilidades, también nos vamos dejando un poco en cuanto a salud. Y empezamos a achacar a que puede ser la alimentación, puede ser el estrés. Entonces le echamos la culpa a muchos factores y no logramos encontrar cuál es el factor desencadenante como tal. En mi caso, por ejemplo, hace 2 años pasé todo 1 año y medio con crisis de migrañas todos los días. Y yo decía, es el estrés. Bajaba, quitaba responsabilidades, pero nunca, como soy médico y además un poco terco, yo llegaba a una consulta con un compañero médico, me tomaba la presión y me decía, mira, venís en 190, 130. Y yo, no, esto es porque me acabo de bajar del carro, vine corriendo, etcétera. ¿Estás seguro? Pero además no me agarraba y me decía, no me zarandeaba y me decía, mira, tenés que cuidarte la presión. Durante 1 año y medio pasé con hipertensión arterial sin control. Entonces, ¿qué pasaba? Al estar con presiones altas, con algo que me bajara un poquito la presión, me desencadenaba ese factor constricción, vasodilatación y pum, caí en migraña. Resultó que empecé a tomar tratamiento para la presión, 3 meses sin migraña. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decirte con esto? Van a haber factores desencadenantes. Nosotros, los que padecemos de migraña, tenemos que buscar cuál es el factor más importante que nos la desencadena. Qué interesante, doctor, porque también aquí hay que resaltar el hecho de que usted lo padecía desde niño. Sí. Es frecuente que un niño comience a presentar episodios de migraña. Claro. Y además le agregaría yo cuál es el papel que deben asumir los padres, porque puede nada más que el niño diga, me duele la cabeza. Aquí hay que prestarle atención para ya sospechar más de que se trata de un cuadro de migraña. De nuevo, eso es lo que yo te decía. Mi sensación era que yo iba a los desfiles y pasaba en el sol 1 hora, me empezaba la cefalea, yo ya quería irme, llegaba a mi casa a vomitar, a querer estar acostado, a que la luz me molestaba. Y nada más me decían, bueno, es que usted por el sol y por haber estado ahí mucho tiempo de pie, es que le dolía la cabeza. Tranquilito, acuéstese un ratito. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces no se desesperan por un dolor de cabeza a menos que el paciente pierda alguna función. Dolor de cabeza y no puedo mover la mano, ahí sí todo el mundo corre. Pero dolor de cabeza por dolor de cabeza, tómese una pastillita, se acuesta y vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede con esto? Bueno, los niños, lo que tiene uno que hacer es acompañarlos, ver también cuál es su factor desencadenante y tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque de nuevo, es un niño que siente dolor y yo si algo he aprendido en la vida es que ninguna persona tiene por qué sufrir dolor.
8:15 de la mañana, el neuroradiólogo don Manuel Hernández nos está acompañando para hablar de un tema frecuentísimo, la migraña. El doctor nos explicaba, si usted recientemente nos sintoniza, que hay una estadística aquí importante que hay que tomar en cuenta. 18% de las mujeres lo presentan en comparación con los hombres que lo presentan de una manera más leve, en un 6%. Dentro de las causas pueden ser problemas hormonales o enfermedades también que detonen, como la hipertensión y otros detalles que el doctor nos ha estado explicando. Si tiene una consulta, háganosla llegar al Facebook de Buen Día o al WhatsApp 6087-7777. Estamos hablando de la migraña, pero también en qué momento un cuadro de migraña puede complicarse y cuál sería también el peligro de no atender un cuadro de migraña que se pueda extender hasta por 72 horas, como explica el doctor. Y como usted comprenderá, un dolor de cabeza por 72 horas es algo terrible, indudablemente, doctor. Y quería preguntarle, si a este cuadro de migraña uno le suma otros síntomas como vómito, usted mismo lo acaba de decir, ya uno comienza a sospechar un poco más. Ya si el cuadro de migraña se acompaña de este tipo de comportamientos, ¿estamos hablando de una complicación? No, el vómito y la náusea va a ser parte del mismo dolor. Cualquier dolor fuerte a ti te va a desencadenar náuseas y vómitos. ¿Okay? O sea, si tú llegas y te fracturas un pie, probablemente si el dolor es intenso, casi que vas a tener náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque la liberación de ciertas sustancias va a hacer que se estimulen ciertos núcleos que tienen que ver con las náuseas y los vómitos. Entonces la migraña tiene eso, o sea que está acompañado a estimulación de ciertos núcleos cerebrales que van a producir náuseas y vómitos. El tema aquí es intensidad y lo otro es qué tipo de migraña es. Usualmente las complicaciones de la migraña se van a presentar más en aquellos que presentan aura, ¿ok? Tienen más complicaciones que los que no presentan. ¿Cuáles son las complicaciones? Infartos cerebrales. Esa es una de las complicaciones más graves que puede llevar una migraña. ¿Por qué? Porque el fenómeno de vasoconstricción, que es que los vasos se cierran, produce disminución en el flujo sanguíneo cerebral a la zona donde el vaso tiene que llevar sangre. Si eso es mucho tiempo, esa zona pierde oxígeno, pierde glucosa, muere. Y eso es lo que nosotros conocemos con un infarto, ¿ya? Entonces, si nosotros dejamos que el cuadro sea muy prolongado, vamos a tener más probabilidades de sufrir infartos. Y cuando una zona del cerebro se muere, no se recupera. Los niños tienden a ser, por una característica que se llama plasticidad neuronal, ellos pueden recuperar más rápido. Y yo no sé si has visto niños que dicen, es que tuvo un accidente cerebral vascular, pero después recuperó. Evolucionó. Sí, evolucionó bien. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor plasticidad neuronal. Nosotros los adultos, y conforme vamos pasando con la edad, esa plasticidad la vamos perdiendo. Por tanto, si una zona del cerebro muere, es más difícil recuperarla. Por tanto, si vemos que un cuadro de migraña dura mucho tiempo, es mejor atenderlo lo más rápido posible, tratando de evitar esta complicación. Creo que eso es de lo más importante que tiene que desprenderse de la entrevista, doctor. Siempre que hay un cuadro de migraña, el cerebro está peligrando que en alguna parte no le llegue sangre ni oxígeno suficiente. Así es. Hay muchas consultas, doctor, que tenemos acá y quisiera hacer como la entrevista de una manera más participativa con los televidentes. Doña Ana Herrera dice, doctor, que ella mucha parte de su vida ha estado padeciendo de dolores de cabeza, pero increíbles, dice ella. Los dolores eran frecuentes, no la dejaban dormir, la despertaban, así que ella recurrió a una neuróloga que la envió a hacer exámenes TAC y TAC con contraste, gastroscopía, ya que no se encontraba la causa de este dolor. Dice que nunca le molestó la luz ni le dolía ninguna parte de la cara hasta que le terminaron diagnosticando estrés involuntario. Ella quiere saber si este estrés, que usted ya explicaba podía ser una de las causas, es posible que detone un dolor tan severo como el que ella experimentaba. Vamos a ver, el estrés, yo no sé, tiene muchas consecuencias en nuestra salud. Una de ellas es que va a poder detonar esta inestabilidad vascular. Otras va a detonar que los músculos que rodean el cuello, el cráneo, se contraigan y de nuevo, el nervio que inerva o que es el que da la sensibilidad o lleva la respuesta a la sensibilidad de la cara y el cráneo es el trigémino. ¿Qué pasa?
Si yo contraigo los músculos por estrés de la cabeza, yo voy a estimular al nervio que tiene que ver con la sensibilidad y él va a decir, duele. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de dolores de cabeza siempre van a estar asociadas a estrés. ¿Por qué? Porque es un factor que va a detonar que alguna estructura anatómica se estimule y esta estructura anatómica estimule el nervio trigémino, que es el que lleva la respuesta o la sensibilidad de dolor. ¿Okay? Entonces, sí tiene que ver con estrés, pero el estrés es un factor desencadenante, pero no es lo que produce el dolor de cabeza. Él te va a estimular que si ya tú tienes números de la lotería para tener un tipo específico de dolor de cabeza, él simplemente compré un número más. Y probablemente sumado, yo tengo mayores probabilidades de sacarme la lotería. Sí. Tenemos la consulta de una dama, doctor, en video. Tiene unos dolores en el lado izquierdo. Buenos días. Buenos días, doctor. Mi consulta es que cuando me duele la cabeza, siempre es en el hemisferio izquierdo, solo es esa parte. Cuando es verano y hace mucho calor, paso con muchos dolores de cabeza, me hidrato, pero los dolores siguen igual. Siempre duro como una semana con dolor en el hemisferio izquierdo y quería saber si eso es migraña. Muchas gracias. Compañeros, para que me ayuden a ponerle acá el monitor al doctor, que no escuchó la consulta, pero yo sí la escuché, doctor. Sí, ella habla de que normalmente ha estado presentando dolores en el hemisferio izquierdo. Normalmente es esa zona localizada donde le ocurre siempre. Si ella puede pensar ya en un cuadro de migraña por la periodicidad con la que presenta estos dolores. De nuevo, tiene una de las características que es que le duele la mitad de la cara. Esa es una. Pero aquí la segunda pregunta sería para ella ¿tiene ese fenómeno de sensación de que tiene el corazón dentro de esa mitad de la cara o que tiene un vaso que le está pulsando o que siente los ruidos del corazón? ¿Me explico? Eso es otra característica que debe cumplir para decir que es un dolor de cabeza conocido como migraña. Si lo tiene, entonces aquí viene todo el factor de ¿qué es lo que me lo desencadena? Porque eso es lo más importante, buscar los factores que no lo desencadenan para poder dirigir el tratamiento. Muchas veces, yo creo que hemos perdido mucha noción en el ámbito médico con esto del tiempo, porque para yo poder conocer a un paciente, buscarle los factores que detonan, yo tengo que estar con él mucho tiempo tratando de sacar con cuchara qué es lo que le está pasando. Y muchas veces en las consultas tenemos 15 minutos. Con 15 minutos únicamente nos ubicamos en qué tipo de dolor de cabeza es y vamos a ver cómo lo tratamos. Pero además los pacientes y el tratamiento de la migraña tiene que ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si el factor desencadenante es estrés, ansiedad, tenemos que tener a alguien que le dé apoyo a esa persona desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque ella sola no va a poder. ¿Ya? Entonces tenemos que darle ese recurso. Si es alimentario, tenemos que darle ese otro recurso, alguien que le ayude con los alimentos. Si es hormonal, una persona que le ayude desde el punto de vista hormonal para que logremos dar un tratamiento integral. Ella en este momento puede ser que tiene una característica, sea migraña, tiene el 50%. Sí. ¿Okay? Pero ahora ¿qué factores lo desencadenan? Sí, le comprendo. Doctor, usted hablaba de 4 a 72 horas un cuadro de migraña. Dentro de estas complicaciones, ya usted hablaba de un infarto cerebral. ¿Es posible también que una persona convulsione por tener un dolor de cabeza de este tipo? Sí. Es muy poco frecuente, pero siempre existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cuando yo tengo una disminución de oxígeno y disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que voy a tener es alteración en la parte eléctrica de la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, cuando se pone loca, cuando hay todo un desorden en su proceso eléctrico, empieza a disparar y disparar y disparar electricidad, y es como cuando tú haces un cortocircuito. Hiciste un cortocircuito, se apagó la luz, ¡pum!, convulsionaste. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en que el cerebro puede responder
secundario a una disminución del flujo sanguíneo. Sí. Una consulta a las 8:25 de la mañana. Doña Lidia González dice que tiene un dolor terrible, doctor. Buenos días, doña Lidia. Buenos días, doctor. Mi pregunta es esta, que yo siempre he padecido migrañas desde que soy niña, de que era niña, y cuando a mí me empieza la aura y ver los puntitos negros y eso, el dolor es insoportable y se me hincha hasta 100. Y ahora estoy tan mal que ya se me hinchó esta otra y tengo ese montón de dolor de cabeza que ya no sé qué hacer. ¿Qué me recomienda usted en ese caso? Muchas gracias. Mi nombre es Lidia González. Hola, buenos días. Llama la atención que ella dice que ha empezado a sentir aumento de volumen en ambas sienes. Eso usualmente no lo da la migraña, entonces tenemos que buscar otras causas de dolores de cabeza que sean procesos inflamatorios de arterias. Por ejemplo, hay una condición que se llama arteritis temporal, ya que es un proceso inflamatorio de arterias temporales superficiales y que eventualmente tiene un contenido inmunológico. Y eventualmente yo le diría que vaya, consulte y vea a ver si realmente no estamos ante otro tipo de dolor de cabeza y no necesariamente una migraña. Doña Mari González dice que tiene el hijo de 14 años ya con 15 días con ese dolor fuerte que usted ha descrito, doctor, en ese lado de la cabeza. No especifica cuál, pero dice que ha tomado ibuprofeno, es lo que le han enviado, pero ¿qué podrá hacer, que debe tomar? Porque lleva 15 días de tener el tratamiento también y no hay nada que calme el dolor. Sí, no. Vamos a ver, lo indicado, o sea, las estadísticas o aquellos que hacen estudios de tratamiento para la migraña dicen que uno debe empezar con antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, ya algunos dicen aspirina. Sin embargo, si en los primeros días no mejora, eventualmente hay que cambiar el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que si uno toma tratamiento y no mejora, el mismo medicamento puede llevarnos a algo que se llama migraña refractaria al tratamiento. Y eventualmente lo que hace es un efecto rebote. Voy a tener más dolor por estar tomando tanto. Entonces lo que hay que hacer es cambio de tratamiento. Yo le aconsejaría que vaya, diga que ya no mejora con el tratamiento para ver una segunda línea de tratamiento que vaya a mejorar la condición del dolor de cabeza de su hijo. Pero sí hay que cambiar. Carolina Ugalde, doctor, dice que después de que le colocaron el dispositivo Mirena, son mucho más frecuentes las migrañas y con nada se alivian. En este caso, ¿cuál podría ser su recomendación? Mi recomendación es ir donde el ginecólogo, porque aquí, como yo les decía, que esto tiene que ver con factores hormonales. Hay personas que son, o mujeres que son más sensibles a diferentes cambios de hormonas, ¿ya? Entonces, lo que se requiere es que hable con su ginecólogo para ver si los niveles hormonales de ella son suficientes, el cambio, para disparar las migrañas. Porque si eso es así, quiere decir que el dispositivo es el que le está causando por liberación de algunas hormonas, que aunque se dice que son en pequeñas cantidades, pero para ella es muy sensible que le dispare el componente. Ajá. Andrea Mora, doctor, le está preguntando si es normal que pueda presentarse la migraña de manera muy fuerte después de hacer ejercicios. Sí, eso es uno de los factores desencadenantes de la migraña. ¿Por qué? Tiene dos componentes. Uno, que va a haber un estímulo, ya sea en sol o sombra, y además el estímulo físico extenuante produce que sea un factor que pueda llegar a desencadenar. Y el segundo es la deshidratación. La deshidratación es otro factor que puede producir el fenómeno de vasoconstricción, dilatación, y ahí disparar el cuadro de dolor. Entonces, toda aquella persona que vaya a hacer ejercicio, no es solo hacer ejercicio, no es solo hidratarse durante el ejercicio, sino previo a realizar, empezar a hidratarse para que durante el ejercicio o después del ejercicio no le dé el cuadro de migraña. Si ese es factor desencadenante, tiene que ver también a no llegar a estados extenuantes del ejercicio, porque si no, siempre las va a tener. Una televidente le escribe, doctor, dice que tiene 42 años, padece desde que es niña de migraña, episodios muy fuertes, pero que ahora los dolores de cabeza no son tan frecuentes, pero curiosamente se le duerme medio lado de la cara y pierde la visión del lado izquierdo. Ya no hay tanto dolor, pero está presentando este tipo de síntomas, doctor. ¿Quiere saber a qué podría deberse? Eso se llama
otro subtipo de migrañas que son las migrañas complejas. El aura es aquel que me da la alarma y después tengo el dolor de cabeza. Pero esta es que yo tengo el dolor de cabeza y además tengo un déficit neurológico, ya sea sensitivo o motor. Se me durmió la cara, pero fue después del dolor de cabeza o está acompañado con el dolor de cabeza. Quiere decir que eso es una migraña compleja y esto habla más del fenómeno de vasoconstricción, que es un poco más severo y que eventualmente, si eso continúa, eventualmente ya puede llegar a tener el déficit permanente. Por lo tanto, en migrañas complejas también hay que ser un poquito más agresivo con respecto al tratamiento y también un poquito más agresivo en ser nosotros los que busquemos no tener factores desencadenantes de ese tipo de migraña. Tenemos otra duda, otra consulta en video de parte de Maciel, tiene 11 años. Te escuchamos, Maciel, buen día. Buenos días, doctor. Mi nombre es Maciel, tengo 11 años. Me agarra mucho dolor de cabeza en esta parte. Conocido como la medicina que me dan para la migraña es Bipanal. Y me agarra muchas náuseas y a veces no soporto ni la luz del sol. 11 años. 11 años. Le escuché el medicamento Bipanal, creo, doctor. No, yo no le escuché el tratamiento, pero aquí de nuevo ella se toca toda la cabeza. No es como dijo, es que me duele esta parte o me duele esta parte, porque puede alternar. Pero siempre en la migraña es mitad de cara o mitad de cabeza. Muy pocas veces es toda la cabeza. Entonces aquí es buscar factores que puedan estar generando ese tipo de cefalea. Algo que vi, no sé, puede ser que me equivoque, es que ella se hizo una cola y ese cabello está tenso. Eso, a la hora de yo tensar el cráneo, el cuero cabelludo, también voy a empezar a estimular las fibras sensitivas del trigémino y eventualmente puedo tener dolor de cabeza. Entonces, yo no sé si ustedes han visto a mujeres que dicen, tengo dolor de cabeza después de haberme amarrado el cabello fuertemente, claro, pero cuando me lo solté, ya se me alivió. Y muchas veces es tan simple tratar de ver qué interesante, doctor, qué es lo que está causando el estímulo y tratar de quitarlo. Yo le diría a ella, no me dijo que era mitad de cara. No sabría decirte, como médico tengo que entrevistarla para ver un poquito más si realmente es o no la mitad de cara y si el tratamiento que le voy a dar es para su tipo de dolor de cabeza. Pero como ella me señaló que se iba hacia atrás y lo que le estoy viendo es una colita y está tenso el cuero cabelludo, yo diría, suéltese la colita, quiero ver si eso le mejora un poquito su... Exacto. Por eso lo interesante de estos videos, porque si hubiera sido escrita no hubiéramos tenido este detalle, doctor. Sí, pero importantísimo. Como te digo, puede ser que me equivoque, pero eventualmente yo he visto muchas personas, muchas mujeres, con dolores de cabeza por estar con el cabello tenso. Sí. Bueno, Maciel, quítese esa cola y nos cuenta de una vez si se puede ir relajando un poquito. Me parece muy importante y muy interesante esto que está explicando el doctor. Doctor, me llama mucho la atención esto que está escribiendo Fabi Aguilar. Dice, las pastillas no me hacen absolutamente nada, más bien me empeora la condición. Pero curiosamente dice ella que se le quita el dolor generándose vómitos. Y esto también ya me parece que es bueno que usted lo señale porque me parece que no es una forma correcta de tratarlo. El tema es que cuando hay personas que está asociado la migraña con trastornos gastrointestinales. ¿Por qué? Una de las teorías dice que nosotros en las arterias tenemos una especie de músculo que se llama músculo liso. Es autónomo. O sea, yo no lo controlo. Él solito se autorregula. El músculo que está en el tracto gastrointestinal también es de músculo liso. Entonces hay una asociación en de que si yo tengo trastorno vascular, probablemente también tengo un trastorno de músculo liso gastrointestinal y eso genera un ciclo vicioso, entre un ciclo, una ruleta, y que eventualmente, una vez que yo vomito, se relaja todo y me mejora la cefalea. ¿Ya? Entonces hay personas que dicen, una vez, yo estaba con tanto dolor que una vez que fui a vomitar, me relajé y se me quitó. Lo que uno aquí es, bueno, esa fue una forma de quitarse el dolor de cabeza, pero lo importante es empezar a buscar qué es lo que se lo desencadena. Aquí de nuevo es, ya cuando nosotros estamos en la crisis,
la crisis, vamos a romper platos, vamos a romper todo, pero yo tengo que ver cuál es el factor que me está desencadenando la crisis para yo poder quitar esos factores y disminuir la cantidad de crisis que me puedan dar en tiempo. Tenemos otro video, una dama de 40 años. Ah, bueno, ese video no lo tenemos, lo están procesando los compañeros. Doctor, por acá tengo otra consulta que me llama mucho la atención de parte de Adriana Delgado, si la migraña puede presentarse con algún tipo de vértigo, de mareo. Sí, sí. ¿Y por qué puede presentarse? Como te decía, nosotros tenemos diferentes áreas del cerebro y cuando los vasos que están produciendo esa vasoconstricción, dilatación, estimulan los núcleos que tienen que ver con el equilibrio, entonces yo voy a presentar como síntoma no visión borrosa, sino vértigo. ¿Ya? Entonces puede manifestarse principalmente por el vaso que esté participando en este fenómeno de vasoconstricción y dilatación y a quién está estimulando. Doña Ana Eunice Ramírez dice que tiene una hija de 14 años con epilepsia generalizada, doctor, y siempre le da migraña. Ella quiere saber si puede haber una asociación entre epilepsia y migraña. Sí, pero como te decía, uno de los factores es que las personas que padecemos migraña tenemos mayor sensibilidad en la corteza cerebral. De por sí ya la epilepsia es un trastorno eléctrico en la corteza cerebral que es estimulado por algún factor. Siempre que yo tenga mayor sensibilidad, pues puedo generar esta liberación de sustancias que después me van a producir dolor. Por tanto, sí puedo tener una asociación entre epilepsia y migraña. De tratamientos, doctor, porque usted me está hablando que es multidisciplinario, hay que atenderlo de diferentes formas. Uno tiene como paciente que saber qué es lo que está detonándole esto. ¿Sí es? Pero ¿cuál es el siguiente paso ya, en este momento, televidentes que estén diciendo, yo entonces, por lo que escucho al doctor, tengo migraña, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Eres un paciente que tiene migraña, los especialistas que más ven este padecimiento y tienen mucha adherencia por este tipo de padecimientos son los neurólogos. Sin embargo, hay médicos que tienen unas especialidades en dolor. Yo lo que les recomiendo a las personas es ir donde una persona que esté empapada de conocimiento con respecto a este tipo de enfermedad. ¿Para qué? Para que él empiece a estudiar cuáles son los factores detonantes, cuáles son los factores que van a estar y producir alguna complicación y eventualmente empezar con un tratamiento dirigido paciente dependiente. No es que todos vamos a tomar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que son más efectivos en los pacientes migrañosos con aura y no necesariamente en los pacientes migrañosos que no tienen aura. Hay medicamentos que van a ser mejores para los hombres y no necesariamente para las mujeres. Van a haber medicamentos que van a producir efectos secundarios en los hombres que no van a producir efectos secundarios en las mujeres y al hombre le va mal. Entonces, todo eso tenemos que tener el panorama entero del paciente para poder ver cuál es el tratamiento. El tratamiento para el dolor siempre va a ser un antiinflamatorio, pero si no funciona, tenemos que escalarlo. Y si no funciona eso, eventualmente tenemos que escalar a otro nivel de tratamiento. Pero muchas veces, si nosotros no hacemos esa escalada, podemos tener mayores complicaciones, no por el hecho de la migraña, sino por los tratamientos que estamos dando mal. Entonces, aquí yo les recomendaría ir siempre donde el médico o la persona que sepa sobre el tema, eventualmente ahí definir cuáles son los factores que lo van a desencadenar para ir quitando esos factores e ir ayudando y acompañando a la persona en su tratamiento y eventualmente rehabilitación. ¿Por qué? Si es la ansiedad la que me lo desencadena, yo te puedo decir que hay personas que van a tener muy mal manejo de la ansiedad. Entonces hay que acompañarlos un poco más. Y no necesariamente las pastillas, porque van a decir, es que aún con las pastillas sigo teniendo crisis. Sí, porque es que el factor que lo desencadena no lo hemos tocado. Por tanto, usted siempre va a tener crisis. ¿Ya? Porque ese medicamento me va a durar un mes ahí apaleando un poco el problema. Pero después puede hacer un efecto rebote y es peor. Entonces,
yo creo que hoy en día la migraña es multidisciplinaria, pero siempre una persona que tiene que llevar el liderazgo es el médico experto en migraña para que él pueda agrupar al grupo y empezar a acompañar al paciente en su tratamiento. Alejandra Carranza tiene 45 años, doctor. Una consulta para usted en video. Buenos días, Alejandra. Buenos días, mi nombre es Alejandra Carranza, tengo 45 años, tengo más de un mes de estar con un dolor en el ojo derecho, no se me quita con nada, yo tomo Tramal para la fibromialgia, 60 gotas al día, me mandaron indometacina y no me ha hecho nada, ellos dicen que es migraña. Ya me hicieron exámenes en los ojos y no tengo absolutamente nada. Quisiera saber si eso responde a una migraña. Gracias, doña Alejandra. Toma Tramal, indometacina y además, doctor, nos da un detalle. Ella es paciente de fibromialgia. Sí. Qué interesante el caso de ella, porque dice que tiene un mes de dolor, pero no me dice que ya lo había padecido antes. Entonces aquí es... ¿Cuántos años tiene? Tiene más de 55 años. 45 años. 45. Sí, señor. 45 años y no me mencionó si había tenido este dolor previo. Pero cuando un dolor en una zona del cuerpo aparece, instantáneamente, como hemos venido diciendo, la migraña siempre va a tener una periodicidad y van a haber factores desencadenantes y es un paciente que ya sabe que tiene migraña. Pero ella no me está diciendo que ya lo había padecido antes, por lo tanto yo no estaría tan claro como que esto realmente sea una migraña. Y yo eventualmente, de nuevo, no la conozco como paciente, pero yo de nuevo diría, habría que estudiarla un poquito más en profundidad porque ella solo tiene dolor ocular o retroocular y eventualmente es de nueva aparición. Entonces es aquí donde nosotros necesitamos hacer un poquito más de estudios y conversar un poco más, porque probablemente esto no sea una migraña. ¿Ya? Por supuesto, ella va a tener otro factor de riesgo para dolor, que es la fibromialgia. Entonces, esto suma números para tener un dolor de cabeza en algún sitio específico, pero de nuevo, la fibromialgia no es tan frecuente que tenga un dolor retroocular, como ella lo mencionó. Ella dijo, me duele el ojo y detrás del ojo. Entonces ahí es donde uno dice, tenemos que ser un poquito más acuciosos en tratar de averiguar qué hay más detrás de ese dolor para poder definir cuál es la causa y eventualmente el tratamiento. Imagínate que ya está con Tramal. Cuando uno ya empieza a dar opiáceos, las personas llega un momento en que ya no, el nivel que nosotros le vamos dando ya no es suficiente para ese dolor, entonces vamos aumentándolo. Y llega un momento en que el mismo tratamiento tiene más complicaciones gastrointestinales y una serie de síntomas más que se le van a sumar a su problema. Entonces por eso es que nosotros debemos definir siempre, yo siempre he dicho, si yo logro hacer un buen diagnóstico, eventualmente el tratamiento es más sencillo. Pero si yo no logro hacer un buen diagnóstico, el tratamiento, puedo ponerle las mejores y las bombas y lo que usted quiera, que usualmente no voy a dar en el clavo. Bueno, ella está tomando 60 gotas de Tramal, era lo que nos estaba explicando. Bastante en el tratamiento de esto, doctor. O sea, para una persona que tiene un dolor que no se ha encontrado la causa, uno esperaría que con 60 gotas estaría aliviado y uno dice, bueno, entonces sí era efectivo para ese tipo de dolor. Pero si no, entonces es como decirte, va a tener más problemas de náuseas, estreñimiento, sensación de que se descompone. Entonces uno dice, le agregué a su dolor, no se lo quité, pero además tiene más cosas que la hacen sentir más mal. Entonces aquí es, busquémosle la causa. Doctor, encontrando la causa, como usted dice, ¿es posible curar la migraña del todo? No, se dice que una de las metas es disminuir en un 70% las crisis. Quiere decir que si a mí me daban 10 crisis en un año, el éxito en mi tratamiento es solo tener 3 al año. ¿Ok? No lo voy a curar. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar en un sistema en donde cualquier cosa
cualquier comida si es lo que me lo desencadena o el estrés. O sea, no puedo meterme en una burbuja, hablando en este tema de burbujas de COVID, pero yo no puedo meterme en una burbuja. Yo tengo que interactuar con el medio, tengo que interactuar con alimentos, tengo que interactuar con luces, ruidos, etc. Entonces, eventualmente, si yo me afino y estoy bien controlado en todo, probablemente pueda tener unas 3, 4 crisis de migraña en el año y eso para mí es un éxito, pero no se cura. Doctor, gracias por este tiempo, por todas las consultas. A ustedes también en casa, muchas gracias por hacernos llegar sus dudas. El doctor Manuel Hernández, como usted ve, maneja este tema con total excelencia y con total claridad. Y otros temas más. Quiero dejarle un número de teléfono para que usted consulte con el doctor. Él es neuroradiólogo, 2208-1310. 2208-1310 para que consulte con el doctor Manuel Hernández. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Muy amable.